Hola, mi nombre es Rosa Medina. Con mi grupo hablaremos sobre el terrorismo en el Perú, específicamente sobre Sendero Luminoso, del cual hemos podido conocer un poco más en nuestras clases, específicamente en la unidad 3, entre reformas y crisis del año 1968 al año 1990. Sendero Luminoso surgió en el Perú a fines de la década de 1970. Fue fundado por su máximo líder, Abimael Guzmán, quien inicia a la lucha armada para establecer un régimen comunista. Buscaban obtener el poder del Estado, pero su máximo objetivo era retomar las banderas de un comunismo universal. Se dice que este grupo surge por una falta de cultura y de democracia en el Perú, también por discriminación, racismo y exclusión social. Este grupo logró tener un buen posicionamiento en la sociedad debido a que había una educación vertical. Por ello, en el abandono de esta, encontraron un terreno fértil para imponer su ideología como la verdad absoluta. Sendero Luminoso protagonizó una de las épocas más violentas y conversas en la historia del Perú. Provocó innumerables víctimas y sufrimiento a lo largo de 2 décadas. El declive de Sendero Luminoso se empezó a dar cuando capturan a su líder Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Antonella Mendoza. Yo voy a hablar sobre las causas y consecuencias del terrorismo en la época de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue una organización terrorista maoísta que surgió en Perú a fines de la década de 1960. Su objetivo principal era establecer un régimen comunista en el país y a través de la lucha armada. Una de las principales causas que contribuyen al surgimiento de Sendero Luminoso fue la profunda desigualdad socioeconómica en Perú. La brecha entre ricos y pobres era muy amplia, especialmente en las zonas rurales, donde gran parte de la población vivía en la pobreza y con falta de oportunidades. Otra de las causas fue la exclusión política, ya que Sendero Luminoso también se formó debido a la percepción de exclusión política de los sectores más pobres y marginados de la sociedad peruana, por lo que muchas comunidades rurales se sintieron abandonadas por el gobierno central y no vieron mejoras en sus condiciones de vida. También como causa tenemos la represión estatal, en la que la represión estatal y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad peruanas también alimentaron al descontento y la radicalización. Los informes de violaciones a los derechos humanos, las torturas y asesinatos perpetrados por la fuerza de seguridad generaron resentimiento y desconfianza hacia el Estado. Por otro lado, como consecuencia, hubo violencia y terrorismo. Sendero Luminoso llevó a cabo una campaña de violencia y terrorismo durante las décadas entre 1980 y 1990. Realizaron ataques armados, asesinatos selectivos, atentados con bombas y secuestros, causando un gran número de muertes y profundizando un clima de miedo e inestabilidad en el país. También hubo un impacto en la economía y desarrollo como consecuencia, ya que la presencia de Sendero Luminoso y la violencia asociada tuvieron un impacto negativo en la economía peruana. La inseguridad y el temor al terrorismo desalentaron a la inversión y afectaron sectores clave como el turismo y la agricultura, lo que resultó en un retraso en el desarrollo económico del país. Muchas gracias. Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer una entrevista acerca del terrorismo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Otto Molina, ¿Y cuál es su edad? 54 años. ¿Cómo era vivir en una época de terrorismo? Eh, Era una época de mucha violencia, de mucha sangre, de muchas luchas, de atentados, de apagones. Era una espiral de violencia constante en la que vivía el país. ¿Cómo afectaron los ataques terroristas a su vida? Bueno, en esas épocas yo era un estudiante universitario y lo que hacía era que tener menos tiempo en la calle, porque la calle era sinónimo de violencia, de atentados, de regresar temprano a casa, de estar muy atento a las noticias, de alejarme de sitios públicos. Era
un tiempo en el que había que estar muy atento a tu alrededor, qué es lo que sucedía. ¿Qué secuelas crees que dejaron los ataques terroristas, específicamente los coches bomba? Bueno, en cuanto a los coches bombas, eran constantes, eran en ministerios, eran en comisarías. Tengo muy presente el coche bomba de Tarata, el coche bomba al bus de los, de los militares que resguardaban el Palacio de Gobierno. Era una situación de violencia y de masacre muy dura, ¿no? De mucha violencia. ¿Cómo lidiaste con el trauma de los ataques? Mira, yo específicamente no he sido afectado directamente ni nadie de mi grupo familiar, ¿no? Pero el recuerdo de lo vivido en el país en esa época me va a quedar muy presente por el resto de mis días y lo trato de recordar y transmitir a mis generaciones para que esto no se vuelva a suceder. Nunca más debe existir algo así en mi país y lo que hizo en mí es activar un instinto de supervivencia ante esos hechos que sucedían. Muchas gracias por su opinión y sus respuestas. A ti. Buenas noches, estamos con José Quispe. Él estudió y vivió cerca de la Plaza Bolognesi en los años 80. ¿Cómo era vivir en una época de terrorismo? Bueno, en esa época, mayormente en las noches, era normal escuchar las explosiones de los coches bomba. Y yo fui testigo de uno de ellos cuando aproximadamente a las 11 de la noche explotó el almacén, detonó un coche bomba en el almacén del Jurado Nacional de Elecciones por la calle Walkuski. El sonido fue tan fuerte que varias lunas de las casas quedaron destruidas, rotas. ¿Cómo afectaron los ataques terroristas a su vida? La gente en esos años, los años 80, vivía traumada, con zozobra, con miedo. Uno no llevaba una vida normal. ¿Qué secuelas crees que dieron los ataques terroristas, específicamente los coches bombas en el Perú? La verdad, ya después de haber escuchado de haber vivido esa detonación del coche bomba, ya hasta cuando reventaba una llanta o un globo y uno escuchaba ese sonido, se acordaba de aquella noche. ¿Cómo lidiaste con el trauma de los ataques? Bueno, ya una vez derrotado el terrorismo y ya se empezó a vivir más tranquila la gente, ya uno se iba olvidando poco a poco de aquellas noches o años traumáticos. Ok, gracias. Buenas noches, mi nombre es Yamalí Nicole Mendoza Saucedo y llegando a la parte final del proyecto se puede concluir que de acuerdo a las entrevistas que tuvimos anteriormente, el terrorismo afectó mucho a los ciudadanos, ya que un entrevistado nos dice que en la época era muy normal escuchar un coche bomba en las noches. Uno de los entrevistados nos cuenta que vivió y escuchó la explosión del almacén del jurado de elecciones, ya que vivía muy cerca de la plazuela Bolognesi. Los entrevistados nos dicen que la gente que vivió el terrorismo vivía muy traumada con las explosiones y no vivían de manera normal de acuerdo a los toques de queda que tenían que seguir. Ellos nos dicen que al escuchar una llanta o un globo reventar recordaban aquellas noches fatídicas que tuvieron que vivir. Ellos también nos dicen que tuvieron que lidiar con este trauma y pudieron lidiar con este trauma gracias a que el gobierno de la época derrotó al terrorismo y gracias a que ellos lo derrotaron, ellos empezaron a vivir más tranquilos y fueron olvidando estos sucesos. Muchas gracias.